Bienvenidos, mi nombre es María Eugenia Godoy y en este video los invito a conocer el proceso contable y sus etapas. Recordando que el fin de la contabilidad es producir información para la toma de decisiones, se hace necesario para las organizaciones llevar a cabo una serie de pasos para lograrlo. Esta sucesión de pasos es lo que se denomina proceso contable. Dentro del proceso contable se pueden reconocer tres grandes etapas o bloques. La primera etapa es la de captura de datos. En esta etapa, a partir de los diferentes hechos económicos que se presentan, se debe reconocer aquellos que pueden tener efectos sobre el patrimonio. Luego, una vez reconocidos, se deben interpretar y evaluar para finalmente medir los efectos que pudieran tener. En la segunda etapa o bloque, que es la de procesamiento de datos, se debe clasificar la información que se ha obtenido, interpretado y medido en la etapa anterior de acuerdo a los criterios que haya definido el ente para este efecto, para poder procesarla y registrar. Esta registración no se hace de manera caprichosa. Se deben aplicar normas contables, normas técnicas, métodos de registración, etc. Finalmente, es de suma importancia guardar o archivar todos los comprobantes y las registraciones que se hayan hecho. Esto puede ser en soporte físico o en un soporte virtual, o en ambos tipos de soporte. Finalmente, queda la última etapa, que es la de la salida de toda la información que se ha detectado, se ha registrado. Y esta salida de información es de suma importancia porque sirve para la toma de decisiones. Por lo tanto, debe ser correctamente comunicado. Avancemos entonces en el análisis de cada una de las etapas y volvemos a la primera, que es la captura de datos. ¿Sí? Dentro de la captura de datos dijimos que la primera actividad es la de detectar los hechos con posibles efectos económicos. Es muy importante tener en cuenta que todos los datos que la contabilidad procesa deben surgir de constancias escritas. Estas constancias escritas es lo que conocemos como los comprobantes, ¿sí? Y que cumplen un rol fundamental dentro de la contabilidad, porque son la documentación respaldatoria de la información que se procesa. Esta documentación respaldatoria cumple diversas funciones. La primera función es la función contable, ¿sí? Ya que los documentos, los comprobantes, constituyen la base de la información para las registraciones contables. Además, sirven de constancia de todas las operaciones que se hayan realizado y sirven de información en cualquier momento cuando han sido debidamente archivados. La segunda función es la función legal. Los comprobantes son el medio de prueba escrita de las transacciones efectuadas y sirven de prueba frente a terceros. Finalmente, tenemos también que los comprobantes o la documentación respaldatoria cumplen una función de control, ¿sí? Facilitan las tareas de fiscalización y control, permitiendo identificar a las personas intervinientes en las diferentes negociaciones, estableciendo responsabilidades, verificando la exactitud de lo que se ha contabilizado, evitando el ocultamiento de operaciones y la evasión fiscal. Bien, una vez que nosotros hemos completado este primer paso, pasamos al segundo paso, que es el de interpretación de los hechos. Y para iniciarlo, debemos hacernos una pregunta que es de suma importancia. ¿Todos los hechos detectados son susceptibles de contabilización? La respuesta contundente es no. No todos los hechos son susceptibles de contabilización. Deben darse algunas condiciones. La primera condición es que el hecho económico debe producir variaciones en el patrimonio del ente, en los bienes de tercero en poder del ente, o deben representar alguna contingencia. ¿Sí? Una vez que se ha verificado alguna de estas condiciones, la segunda condición es que los hechos deben ser susceptibles de medición objetiva en términos monetarios. ¿Sí? Finalizada esta primera etapa de reconocimiento y análisis o interpretación de los hechos, pasamos a la segunda etapa, que es la de el procesamiento de los datos. ¿Sí?
Dentro de la etapa del procesamiento de los datos, lo primero que debemos hacer es clasificar toda esta información que hemos obtenido. Para esto, la contabilidad se vale de las cuentas contables, que son la herramienta o instrumento del que se vale la contabilidad para registrar y acumular información referidas a conceptos de igual o similar naturaleza que surgen de las operaciones realizadas por el ente y los hechos económicos con impacto patrimonial. Es decir, que las cuentas lo que hacen es agrupar, ¿sí?, a los hechos económicos de acuerdo a su naturaleza, ¿sí?, o de acuerdo al origen de la transacción. Existen diferentes tipos de cuentas contables, ¿sí? En primer lugar, vamos a hablar de las cuentas patrimoniales, que son aquellas que contabilizan el patrimonio del ente. Dentro de las cuentas patrimoniales, podemos hablar de las cuentas de activo, que se refieren a lo que la empresa o el ente tiene, las cuentas de pasivo, que se refieren a lo que el ente debe, y las cuentas de patrimonio neto, que contabilizan las diferencias netas entre activos y pasivos, como por ejemplo la cuenta de capital, la cuenta de resultado no asignado, de reservas, etc. Luego vamos a hablar de las cuentas de resultado. Las cuentas de resultado son aquellas que contabilizan las operaciones de ganancias y pérdidas. ¿Esto qué quiere decir? Que son operaciones que modifican el patrimonio y por lo tanto modifican también las cuentas patrimoniales. Dentro de las cuentas de resultado, podemos hablar de las cuentas de resultado positivo, que registran las operaciones que aumentan el patrimonio, como por ejemplo ingresos por ventas, y las cuentas de resultado negativo, que son aquellas que registran operaciones que disminuyen el patrimonio, como por ejemplo impuestos. Además, también existen cuentas regularizadoras del activo o del pasivo y cuentas de movimiento. Pero nosotros vamos a concentrar nuestra atención en las cuentas patrimoniales y de resultados, que son las que llegan a los estados contables. Bien, una vez que nosotros hemos clasificado, ¿sí?, la información que tenemos, vamos a la etapa de registración y compilación de datos. Surgen entonces los registros contables, que son el soporte físico donde se anotan todas las variaciones patrimoniales. En Argentina se debe cumplir con las exigencias establecidas en el Código Civil y Comercial a partir del artículo 320 en adelante, que empieza a hablar de quiénes son los sujetos obligados a llevar contabilidad. Puntualmente, el artículo 322 del Código Civil y Comercial habla o nos dice cuáles son los registros contables indispensables. Ellos son el libro diario, el libro de inventarios y balances, y luego el código en el inciso C del artículo 322 dice aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exige la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar. Aquí podemos encontrar el libro mayor, entre algunos, ¿no? Que el libro mayor lo que hace es resumir la información de cada cuenta contable. Y también en el inciso D, el artículo 322 abre y dice otros registros que en forma especial impone este código u otras leyes, ¿sí? Bien, podríamos decir que específicamente el código se refiere al libro diario y al libro de inventarios y balances, pero abre la posibilidad hacia otros libros. Estos registros contables cumplen determinadas funciones. Algunas de estas funciones son que sirven como medio de prueba, que presentan la información de manera sistemática y cronológica, que nos brindan un panorama de la actividad del ente, que sirven para brindar información a terceros y que son útiles para los organismos fiscales y previsionales. Muy bien. Siguiendo en esta etapa de registro y compilación de datos, hemos dicho previamente que esta registración no se hace de manera caprichosa, sino que se exigen determinadas normas y se sigue un método de registración contable que es el denominado método de la partida doble. ¿Sí? En este método se trabaja en todo momento con igualdades que deben verificarse. Cada cuenta contable tiene dos acciones, el debe y el haber, una entrada y una salida,
un derecho y una obligación. En cada registración, los importes volcados en el debe tienen que ser exactamente iguales a los volcados en el haber. ¿Dónde volcamos nosotros estas informaciones? En las cuentas contables. ¿Y qué hacemos? Hacemos un asiento contable. Aquí un pequeño ejemplo de un asiento contable de una compra de mercaderías en efectivo. En el debe, es decir, en lo que entra la mercadería, que es la cuenta debitada. En lo que sale, sale el dinero en efectivo de la caja, ¿sí? La cuenta acreditada es la cuenta caja. Los importes del debe suman, los importes del haber restan, y por lo tanto, la suma algebraica del asiento es igual a 0. Es muy importante que esta suma dé igual a 0, porque es lo que nos garantiza que ha sido correctamente registrada la operación que estamos analizando. Muy bien. Una vez que nosotros hemos procedido a la registración de todos los hechos, pues llegamos a la etapa de la salida de la información. Habíamos dicho que esta información tiene como finalidad producir datos para la toma de decisiones y que es muy importante que sea comunicada. Ahora, ¿cómo nosotros comunicamos? Lo comunicamos a través de los estados contables, que son elementos informativos de carácter sintético que se presentan periódicamente en forma de modelos o fórmulas. Dentro de los estados contables, ¿sí? Vamos a encontrar, en primer lugar, el estado de situación patrimonial, que brinda información referida a la situación patrimonial del ente. Luego vamos a encontrar el estado de resultados, que nos brinda información respecto a los resultados del ente en un determinado ejercicio. Luego también vamos a analizar el estado de evolución del patrimonio neto. Aquí también lo que podemos ver es cuál ha sido la evolución o cuáles han sido los movimientos del patrimonio neto durante el ejercicio que estamos analizando. También está el estado de flujo de efectivo, que nos brinda información acerca de la evolución de la situación financiera del ente, y también vamos a encontrarnos con la información complementaria. La información complementaria se refiere a explicaciones adicionales que facilitan la comprensión de la información que está contenida en los estados contables. Esta información complementaria forma parte de los estados contables. Para finalizar con este recorrido rápido que hemos hecho sobre el proceso contable, es muy importante decir que los estados contables no brindan información exacta, ni pretenden hacerlo, sino que proveen información razonable, la cual debe aproximarse a la realidad para la toma de decisiones tanto económicas como financieras. Esta información es preparada en base a convenciones y acuerdos contables normativos de reconocimiento, de medición y de exposición, en la búsqueda de reflejar lo mejor posible la realidad económica del ente. Hasta aquí el recorrido que hemos hecho del proceso contable. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Muchísimas gracias.